Saludos, este es el último video del primer capítulo sobre el origen y la historia de las ciencias sociales, en el que hemos estado presentando los conceptos básicos, las teorías, la evolución del pensamiento social a convertirse en diferentes especialidades como la psicología, la ciencia política, economía, historia, sociología, antropología. Hemos llegado a este punto, ¿verdad?, de la sociología moderna, de las ciencias sociales modernas, de las ciencias políticas modernas, y habíamos planteado que el punto del parto, del inicio de las ciencias sociales ocurre con la revolución industrial, porque eh, se da una migración en masa de los campos latifundistas a las ciudades. Los trabajadores dejan de ser esclavos, siervos de unos reinados, de unas monarquías absolutas, y pueden vender su fuerza de trabajo a una serie de burgueses que han acumulado riqueza y ahora están invirtiendo esa riqueza en tecnologías, en mano de obra, en materias primas, de una manera planificada, científica, y cuyo propósito es crear un capital, pero en el cumplimiento de esa meta, pues van a cambiar y van a transformar las estructuras sociales, económicas y políticas. En este momento, sí vamos a ver ciudades que no tienen condiciones de salud apropiadas, no hay servicios sanitarios, no hay agua potable accesible para las masas, no hay tal cosa como una educación pública, y a través de las luchas del movimiento obrero en estas industrias metalúrgicas, en estas industrias textiles de la ropa, las industrias de procesamiento de alimentos, vamos a ver unos conflictos sociales entre la clase trabajadora, la clase burguesa capitalista, que van a crear una nueva forma de organización política que llamamos la república, el Estado-Nación moderno. También vamos a ver el surgimiento de medios de comunicación independientes y libres que antes habían sido censurados por la monarquía por medio de la ideología religiosa dominante. En nuestro caso, tanto el cristianismo católico apostólico romano, como a pesar de la reforma protestante en Inglaterra, por el dominio del monarca sobre el pensamiento religioso en Reino Unido de Inglaterra y sus colonias. Nosotros también tenemos que ver que surgen una serie de problemas alarmantes como el suicidio, la criminalidad, la pobreza extrema en las ciudades, y de aquí que surgieran los primeros estudios científicos sociales para entender estos retos que enfrentaban las sociedades modernas e industrializadas. Así que la revolución industrial promueve unas nuevas relaciones de producción y de poder capitalistas que, si bien es cierto, permiten enriquecer a la clase propietaria, también liberan de la esclavitud y de la servidumbre a esas masas campesinas que habían estado por más de 1400, 1500 años obligadas a trabajar gratuitamente, sin recompensa, por monarcas, reyes, señores feudales y la iglesia. Las ciencias sociales modernas podemos decir que surgen en el siglo XIX ante este caos en los centros urbanos europeos, y las clases altas capitalistas como los gobiernos desean poner orden y controlar la población. Augusto Comte nos va a plantear que todas las sociedades evolucionan en tres etapas. Y Augusto Comte fue un médico que le interesaba más la conducta humana, por lo tanto,
ejercía como profesor en términos de estudios de la conducta humana, pero se tenía que ganar la vida como médico. Esto también nos va a ayudar a entender porque muchos de los conceptos de las ciencias sociales originales tienen que ver con las ciencias naturales, con la biología y con la medicina. Augusto Comte plantea que las etapas de evolución de las sociedades son las siguientes. La religiosa, que la vemos en todas las sociedades que tienen ideas de cuál es el surgimiento de la humanidad. Algunos relatos como el judeocristiano del Dios Todopoderoso que crea el paraíso y los seres humanos se alejan pecando y no siguiendo, ¿verdad?, la instrucción de no probar el árbol del conocimiento. Otras interpretaciones anímicas como la de los llamados taínos, en que un avecilla, un pitirre penetra el hueco de un árbol, de una ceiba, y de ahí, de esa unión, surge el hombre y la mujer en igualdad de condiciones y en armonía con la naturaleza. Ahí tienen dos ejemplos, ¿verdad?, de creencias religiosas que representan esa primera etapa de evolución. La próxima etapa es la metafísica, que es en donde vemos que surgen filósofos, en nuestro caso podríamos hablar de pensadores sociales que reflexionan sobre las necesidades de los seres humanos. Muchas veces, en el caso de los griegos, lo expresaban a través de mitos y de leyendas, donde representaban las virtudes de los seres humanos por medio de unos dioses y semidioses que se enfrentaban a sus propias debilidades, pero en realidad está reflexionando sobre las virtudes y debilidades del ser humano. Y de ahí la Odisea, la Ilíada, ¿verdad?, y otras grandes obras que reflexionan sobre el carácter del ser humano y su propia historia. Y eso lo llamamos la metafísica, hasta llegar a lo que Comte determina que es la sociología. Y para Comte, los sociólogos debían ser aquellos líderes de las sociedades porque eran capaces de forma objetiva entender la conducta humana y, además de entender la conducta humana, ofrecer soluciones políticas para resolver los problemas. Y él pensaba que los gobernantes deberían ser sociólogos para tener éxito en estas encomiendas. Otro sociólogo Nobel de finales del siglo XIX es Emilio Durkheim, quien estudia el fenómeno del suicidio no como un problema individual, emocional, como un trastorno, sino como consecuencia de esos grandes cambios sociales producto de la industrialización, la merma del poder de la religión, enforzando unos valores, unas normas, una unidad familiar y unas ideas de lo que debe ser la solidaridad de la familia extendida, del campesinado, al choque del ser humano verse compitiendo por empleos, por la compraventa de productos ya procesados en las industrias y por una serie de normas y valores que eran desconocidos para ellos. Curiosamente, él descubre que la mayoría de los suicidas en Francia, y luego los compara con Gran Bretaña y Alemania, son jóvenes varones profesionales protestantes, y los compara con los jóvenes varones católicos, que son los que se suicidan en menor grado, y los que excepcionalmente o casi nunca se suicidan son los jóvenes profesionales judíos. Y de ahí él ve que no por las ideas religiosas, sino por la cultura. Por ejemplo, la cultura protestante, su relación es directa, individual con Dios. No tienes que congregarte en una iglesia, tu propia casa, tu propio hogar es el templo. No tienes que participar de rituales, por ejemplo, las misas, todo
todos los días o por lo menos una vez a la semana. En el caso de los católicos, pues nada, estamos comparando y vemos que sí hay una serie de rituales, hay un intermediario, ¿verdad? Que son los sacerdotes, hay una institución que va más allá del hogar privado, sino de una institución todopoderosa, un imperio territorial y terrenal. Mientras que en el caso de los judíos se prohíbe estrictamente en su código religioso el suicidio, no tiene perdón, y además de eso se establecen unos vínculos familiares ancestrales que provocan mayor unidad con las personas que los rodean, tanto en la intimidad de la familia como en la comunidad inmediata. Así que Durkheim es quizás uno de los primeros sociólogos que atiende el suicidio como un patrón de conducta general y no como un problema individual. ¿Cuándo podemos decir que se institucionalizan las ciencias sociales? Pues nada, surgen entre 1845 y 1940, digamos, final de la Segunda Guerra Mundial, pero con la modernización que provocó esa Segunda Guerra Mundial, el lanzamiento de las mujeres a trabajar en la industria, como pudimos ver en el foro de Ross y de Riveter, los cambios en los medios de comunicación ahora de masas, el acceso a la educación pública y a las universidades, va a cambiar las necesidades de las sociedades, y una de ellas es comprender los patrones de conducta políticos, económicos, emocionales, psicológicos de cada una de estas naciones, así que se invierte más presupuesto en universidades, en agencias de gobierno que estudian y además ofrecen remedios para los problemas de conducta social. En el caso de Puerto Rico, las ciencias sociales están íntimamente vinculadas a nuestros primeros intelectuales de finales del siglo XIX, como los líderes de la insurrección del Grito de Lares, que proponían la abolición de la esclavitud, de la libertad de jornaleros, que era una forma de servidumbre y de explotación del campesinado, las libertades de culto, separar iglesia y Estado, libertad de pensamiento, de reunión, de prensa y libertad de empresa, ¿verdad? Así que ese ideario político era reflejo de Ramón Emeterio Betances, médico, pero a su vez aplicando los conceptos del método científico a los problemas sociales, económicos que surgían del colonialismo, también de un líder anexionista que llamaríamos hoy estadista, que es el doctor Basora de Mayagüez. Estudiaron al mismo tiempo, atendieron la plaga de 1860 en Mayagüez, Puerto Rico. Uno atendía la parte de la playa, del litoral de Mayagüez, y otro atendía los campos, ¿no? En esos 10 mandamientos que les he mencionado, pues ahí se encuentra una serie de propuestas sociales que son producto de un análisis, si usted quiere llamarlo sociológico, económico, político. Por otra parte, ya tenemos al primer científico social formal, que es Eugenio María de Hostos, entrenador en Barcelona, España, quien va a proponer la libertad de las mujeres, su igualdad legal con el hombre, que se educara científicamente a la mujer, va a proponer la educación pública, y Eugenio María de Hostos es conocido como el sociólogo de las Américas. Ángel Quintero, que es un actual antropólogo y sociólogo, colega, también nos dice que el movimiento cooperativista y el movimiento obrero, como ya hemos mencionado, también contribuyeron
al debate y la diseminación de muchos de estos conceptos revolucionarios que separaban el pensamiento social de la filosofía, de lo religioso, y que hacía el análisis de los problemas sociales de una forma más objetiva y empírica. Sin embargo, no es hasta después de la Gran Depresión que la Universidad de Puerto Rico comienza con programas como el de trabajo social, y se funda ya para la década de 50 el Colegio de Ciencia Social. Así que en este proceso de modernización es que tenemos las ciencias sociales en Puerto Rico. En la presentación que ustedes tienen pueden ver cuáles han sido las limitaciones y las fortalezas producto de nuestra relación colonial con los Estados Unidos. Y con esto yo termino mi presentación del primer capítulo, y esta próxima semana comenzamos con lo que son los métodos de investigación social y las técnicas de investigación social. Muchas gracias.